de Dios, libre de rencores he de entrar, llevar el alma tranquila y pensar que al salir más he de amar. Este es Cristo, este es Cristo, nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor resucitado esté con todos ustedes. Muy buenas noches a todos. Dispongámonos a ofrecer dignamente este santo sacrificio. Dispongamos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro alrededor para participar dignamente en este santo misterio y tener este encuentro con el Señor. Comencemos pidiendo con humildad el perdón de nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. De mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Señor, ten piedad, soy pecador. Vamos a ofrecer la celebración por las intenciones y necesidades de la familia Uvalle Hernández, de la familia Rangel Reyes, por Yasten Aguilera Mayorga, que cumple años, por la salud de Pedro Uvalle Salas, por el eterno descanso de San Juana Valtierra López, Rodolfo Torres, José Francisco Holandes Salinas, Rocío Gabriela Martínez Rodríguez, María Milagros García Vázquez, y por las ánimas del purgatorio. Oremos. Dios nuestro, tú que eres luz y esperanza de los corazones sinceros, concédenos que sepamos dirigirnos a ti con una oración confiada y ofrecerte siempre el homenaje de nuestra alabanza.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron, pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo y mandaron traer a los apóstoles. Los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya.
No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Meditemos la palabra del Señor. En este día comenzamos a escuchar en el Evangelio el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. En este capítulo de gran importancia para nuestra fe cristiana, Jesús nos va a hablar del sacramento de la Eucaristía. En la última cena, en los relatos de los evangelios sinópticos, escuchamos la institución de la Eucaristía. Pero en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, Jesús nos enseña la importancia de la Eucaristía
la necesidad de recibirla y los efectos que produce en nosotros este sacramento. Así que debemos poner atención a este signo de nuestra salvación que Cristo ha instituido. Muchas veces los hermanos separados preguntan que ¿dónde están los sacramentos en la Biblia? ¿Que dónde se habla de ellos? Pues el sacramento de la Eucaristía es explicado por el mismo Cristo. Así que vamos a poner atención a las enseñanzas de Jesús para que no les digan, para que no les cuenten, para que no los confundan. Capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Todos deberíamos saber de memoria este Evangelio y proclamar, como proclama Pedro al final de este capítulo, nuestra fe en Jesús, diciendo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pues bien, el evangelista Juan, en los evangelios, en su evangelio, nos presenta nada más 7 signos o milagros. Al principio hemos escuchado que dice: la multitud seguía a Jesús por los milagros que habían visto. Sí, Jesús hacía milagros. Al final del capítulo 20, el evangelista vuelve a decir: muchos son los milagros que hizo Jesús, que si se pusieran por escrito, no cabrían los libros en el mundo. Pues bien, Él solamente toma 7 milagros, a los que Él llama signos. Uno de estos signos es la multiplicación de los panes. Y los signos en el Evangelio de San Juan tienen una característica, todos, que comienza a partir de la carencia, de la imposibilidad, mostrando que verdaderamente era imposible o difícil llevar a cabo el milagro. Así nos habla de un niño que está en agonía, de una boda donde ya no tienen vino, de un ciego que nunca ha visto, ciego de nacimiento, de un muerto que ya lleva 4 días en el sepulcro y ya huele mal, de un paralítico que tiene 30 y tantos años enfermo. Y el capítulo 6 nos presenta 2 signos: una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que en la experiencia cotidiana pues sabemos que había más mujeres entonces y que había más niños, porque si va la mujer pues va cargando con sus hijos. Entonces, si 5,000 eran los hombres, pues estamos hablando de una multitud de más de 12,000 personas. Además, ante esta multitud solamente hay 5 panes y 2 pescados. El día de mañana celebramos la fiesta de San Marcos Evangelista. Tiene su evangelio propio, por lo tanto no escucharemos el milagro de Jesús caminando sobre las aguas, ese otro signo que viene en el capítulo 6, donde la gente se da cuenta de que no había barcas. Y sin embargo Jesús llega al otro lado. ¿Cómo le hizo? ¿Verdad? Ahí está el signo a partir de la imposibilidad. Pero regresando al signo de la multiplicación de los panes, Cristo, para alimentar a esa multitud, utiliza pan y pescados. El capítulo 21 de este evangelio que escuchábamos el pasado sábado nos presentaba a los discípulos pescando, que no habían conseguido nada, y por mandato de Jesús vuelven a arrojar las redes y pescan 153 pescados. Llegan a la orilla
y se encuentran con el Señor. Así lo reconoce Juan, lo reconoce Pedro, y todos los demás no preguntan porque saben que es el Señor. Y se encuentran en una brasa donde Jesús tiene un pescado y tiene un pan. Así como en el milagro de la pesca milagrosa, los discípulos reconocen a Jesús allí presente y en ese signo del pan y del pescado, así también nosotros y la multitud debemos reconocer a Cristo, el Mesías, el profeta, enviado para nuestra salvación, el ungido del Padre, enviado para nuestra salvación, su Hijo único que envió al mundo para salvarnos. Lo podemos reconocer en el signo del pan y de los pescados que se multiplican. Entonces, ya Jesús nos hablará acerca del pan vivo bajado del cielo. Ya nos hablará del verdadero pan. La iglesia, desde los comienzos, entonces simboliza la presencia de Jesús en el pan eucarístico, tanto en los que dibuja como sacramentalmente, en el pan y en el vino consagrados que se convierten en su cuerpo y en su sangre, verdadera comida y verdadera bebida. Pero también los primeros cristianos reconocen en el símbolo del pez esa presencia de Jesús, ese signo de Cristo, y por eso los primeros cristianos utilizan un pescado como signo, hecho de 2 trazos que ponían en el piso, que labraban en las piedras o incluso tallaban en la madera. Cuando alguien veía ese signo del pez en alguna casa, puerta, camino, sabían que por ahí estaba cerca un cristiano. En griego, pez se dice ictis, de ahí viene la ciencia ictiología, el estudio de los peces. Entonces en griego se dice ictis, y con cada una letra de esta palabra, de estas 5 letras, se hace un acrónimo de Jesús. Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Entonces, así es como ellos reconocían en este signo del pescado, en este signo del pez, una imagen de Cristo. Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador, es lo que reconocían en esta imagen. Pues nosotros, entonces, en este milagro, en los elementos utilizados, debemos reconocer a Jesús, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, Salvador de los hombres. Y para nosotros debe ser esa señal de que Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos. Y esa salvación no termina nada más con que Él se entregue por nosotros en la cruz y resucite. Esa salvación no llega a nosotros nada más por ese renacer de lo alto, como escuchábamos en esta semana, sino como nos lo enseña este capítulo 6, esta salvación llega a nosotros al dejarnos alimentar por el Señor. Pues así entonces como el Señor, el profeta, nos alimenta con su palabra, así también nuestro Rey, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Y entonces, a la luz de la Pascua, nosotros queramos participar de la resurrección de Jesucristo, dejándonos salvar por Él, dejándonos alimentar por Él, porque el que coma su cuerpo tendrá vida eterna y Él lo resucitará en el último día. Cristo se multiplica como alimento para llegar hasta nosotros, para seguir alimentándonos.
en cada Eucaristía, nuestro pan y nuestro vino, por la fuerza del Espíritu Santo, se consagran en su cuerpo y en su sangre, para dársenos como alimento. Por eso, en esta contingencia que estamos viviendo, debemos valorar este sacramento. Ahorita que nos estamos viendo privados, nos están viendo privados de recibirlo, es cuando más deben valorar esta importancia de que el Señor quiere venir a sus corazones. No es un derecho del cristiano el comulgar, es una gracia de Dios. Dios nos la concede. No es que nosotros queramos alimentarnos de Cristo, es Cristo el que quiere ser nuestro alimento. Es Cristo el que quiere entrar en nuestros corazones, es Cristo el que quiere configurarse con nosotros, estar con nosotros, morar en nosotros. Pues entonces valoremos más este sacramento de la Eucaristía, para que cuando pase esta contingencia y podamos volver otra vez a reunirnos en las celebraciones eucarísticas y acercarnos a comulgar, lo hagamos verdaderamente porque queremos participar de la vida del Señor, anhelamos este encuentro con Él, queremos ser salvados y queremos resucitar. Pues que el deseo de participar del banquete del Señor nos motive a pedirle con devoción, con fe, con confianza, la pronta salida de esta situación que estamos viviendo, la confianza que Él nos protege y nos ayuda, y que un día Él nos permita otra vez poder recibirlo dignamente y participar de su salvación y de su vida. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, fuente de toda vida y origen de todo bien, y supliquémosle que se compadezca de toda la familia humana. Vamos a ir respondiendo: escúchanos, Padre. Por los que en estos días de Pascua han sido o serán incorporados a la iglesia por el bautismo, por la confirmación o la primera comunión, para que vivan de acuerdo con los sacramentos de los cuales participarán. Oremos. Por los que trabajan en el progreso de la ciencia y la técnica, por los que tienen en sus manos la riqueza o el poder del mundo, para que pongan al servicio de todos los logros, los progresos y el poder que poseen. Oremos. Por los incrédulos, por los pecadores, por los que han perdido la esperanza o dudan de su fe, por los que temen la soledad y la muerte, para que encuentren en el Evangelio la fuerza y la ayuda que necesitan. Oremos. Por nosotros mismos y por nuestras familias, por nuestros amigos, para que Cristo, el Señor, que quiso sufrir el martirio de la cruz para salvarnos, convierta en gozo nuestros dolores y sufrimientos. Oremos. Señor Jesús, tú que después de la resurrección, al manifestarte a tus discípulos, les diste la alegría y la paz, escucha nuestra oración y danos el gozo de ver realizadas nuestras peticiones. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Presentemos al Señor nuestras ofrendas. Hemos entregado nuestras vidas al Señor.
casa nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que seamos crecidos al Señor de nuestro Padre. Por todas mis culpas y perdónanos todos los pecados. En el cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. En el cielo, santo es el Señor. Santo, santo, en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo, en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo, en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo, en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo, en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, San Juana Valtierra López, Rodolfo Torres, José Francisco Holandes Salinas, Rocío Gabriela Martínez Rodríguez, María Milagros García Vázquez, por nuestros fieles difuntos y por todos los que han muerto en tu misericordia, con las ánimas del purgatorio, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, te pedimos por nuestras intenciones y necesidades, por las necesidades de la familia Uvalle Hernández y de la familia Rangel Reyes, por Yasten Aguilera Mayorga que cumple años, por la salud de Pedro Uvalle Salas. Concédenos a todos que con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Felipe de Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos deseamos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Y que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor nos podemos ir en paz. Que tengan todos una bonita noche, que descansen. Gracias por acompañarnos. Gracias.